tiempo o este momento. Es importante que cada uno de ustedes puedan estar al pendiente de lo que podamos estar anunciando a través de nuestra página de Facebook. Como ustedes saben, nuestra página de Facebook es Agua Viva para las Naciones. Ahí vamos a poder encontrar, de hecho se puso el anuncio de cómo sería el día de hoy. También podemos mencionarles que exactamente abajo de esa publicación hay un video del apóstol Rafael Ugarte explicando sobre cómo serán nuestras reuniones o cómo serán nuestras transmisiones. Recuerden que debido a lo que estamos viviendo en este momento, a la contingencia que hay o al problema de salud que todos conocemos, pues sabemos que de alguna manera se están tomando algunas medidas. Aún y cuando en nuestra ciudad no hay todavía una prohibición como tal en cuanto al no reunirnos y hasta cierto punto cabemos todavía dentro de la disposición de la cantidad de personas que podemos reunirnos, pues estamos actuando en prudencia. Sí hay recomendaciones de parte del sector salud en cuanto al gobierno, en el sentido de tratar de evitar las reuniones que se puedan hacer o donde haya muchas personas. Estoy compartiendo al mismo tiempo que estoy hablando con ustedes esta transmisión y bueno, les pedimos también a ustedes que hagan lo mismo, que puedan compartir o que compartan de favor esta transmisión para que pueda llegar a muchas otras más personas. Como les comento, estamos actuando en prudencia, jamás en temor. El apóstol Rafael ha hecho algunas publicaciones, tanto personales como a través de nuestra página de Agua Viva para las Naciones, explicando que solamente queremos actuar en responsabilidad, bajo la prudencia y las recomendaciones que está haciendo el sector salud. Por esa razón es de que se decidió que las reuniones de aquí en adelante estuvieran siendo únicamente o transmitidas en línea. En este momento estamos aquí en el auditorio solamente las personas de medios que están colaborando para esta transmisión y mi amada esposa que también está aquí presente. Entonces, esa es la razón. Obviamente, les digo, parece que ya hay un buen número de personas conectadas. Estamos ahorita alrededor de 72 personas ya viendo la transmisión. Y bueno, voy a estar pendiente de sus comentarios. Voy a tratar de ver los comentarios que puedan estar haciendo. Si tienen algún comentario, pueden hacerlo, o si gustan saludarnos, pues también vamos a estar al pendiente de lo que ustedes pudieran estar compartiendo con nosotros. Déjenme. Bueno, dicho esto, como les comento, va a haber indicaciones por medio de nuestra página de Facebook y vamos a estar transmitiendo todas nuestras transmisiones de manera normal. También cualquier otra cosa se las estaremos informando por medio de nuestras redes sociales. En este momento, pues probablemente no me hayan aparecido todos los nombres desde el inicio, pero saludamos a Luisa Ferreiro, a Liliana Gallegos, a Hernán Bravo, a Génesis Estampados desde Montebello, Cali, Colombia, a Jaci López, a Giselle Ugarte, a Antonio Mendoza, a Gladys Chavarría, a Federico Lara desde Portland, Oregon, a Nayeli Cruz Martínez, Miriam Vázquez, Norma Soto desde Houston, Alf Noah, Lu Escobedo, Emanidia Talavera desde Bogotá, Colombia, la pastora Lourdes Covarrubias, María Elizabeth Alcántar, Noemí Contreras, Andrea García, la pastora Lourdes Covarrubias nos saluda, Letia Maya también, César Ramos, Patricia Vidaca, Rosy Martínez de Ugarte desde Chihuahua y también a Ali Rodríguez desde Nueva York. También está conectado Jesús Arturo Jiménez, Viviana González desde Colombia. Y bueno, se están conectando continuamente Graciela Ortiz desde Argentina, Julio Lara, Carolina Chilo, y bueno, voy a tratar de vez en cuando en poder saludar a algunas de las personas. Pero ¿qué les parece si iniciamos con este mensaje que hoy más que nunca necesitamos conocer, entender
Yo sé que probablemente muchos de ustedes conozcan ciertas cosas de lo que hablaremos el día de hoy. Les hablé hace unas semanas acerca del reino al revés, no sé si recuerdan, donde estuvimos hablando de algunas de las características de lo que era el reino de Dios, que es muy diferente a cómo se maneja lo que es el reino o los reinos de esta tierra. Vamos a hablar el día de hoy sobre el establecimiento del reino de Dios. Y para esto, pues vamos a establecer cosas importantes, así es que les pido mucho su atención. Y no solamente veremos lo que es el establecimiento de Dios o el reino de Dios en esta tierra, sino también que al final, para que esté muy atento, podremos ver lo que somos cada uno de nosotros en Cristo. Así es que estemos bien atentos y vamos a empezar con este tema que es el establecimiento del reino de Dios. Para poder entender este título, que será lo que estaremos compartiendo el día de hoy, primero nos detendremos un poco para preguntarnos qué es el reino de Dios. Probablemente a usted se le puede venir a memoria algún versículo bíblico, se le podrá venir a memoria algunas de las cosas que le han enseñado o hemos aprendido a través del tiempo, pero fíjense lo que dice Marcos 1:15. Voy a leer una parte del versículo y ahorita vamos a ver más detalles. En Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Generalmente hemos estado pensando, o a mucha gente se nos ha enseñado de manera tradicional, que el Evangelio es, alguien de ustedes puede estarse contestando ahorita mismo, no tengo ahorita la oportunidad de estar interactuando de manera directa con la gente que normalmente nos acompaña, a quienes les mandamos un abrazo gordo, no solamente a los que se congregan presencialmente, sino a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo en línea también. Generalmente hemos aprendido que el Evangelio, de hecho conocemos la traducción de lo que significa Evangelio, que significa buenas nuevas o buenas noticias, pero la mayoría de las veces se nos ha enseñado que esas son dar las buenas noticias, ese es el Evangelio, o eso es en lo que consiste el Evangelio. Deberíamos de entender que esto es importante, obviamente, el anunciar las buenas nuevas, pero ¿de qué o para qué? ¿De qué Evangelio está hablando Marcos 1:15? La mayoría también cree que el Evangelio trata acerca de hablar o predicar sobre Jesús, básicamente establecer o predicar sobre la salvación. ¿Será esto a lo que la Escritura se refiere? Vamos a empezar a ahondar un poquito más en los detalles y vamos a ver de qué nos está hablando la Escritura. Si bien es cierto que era necesario, indispensable, y fue hablado incluso por medio de los profetas desde mucho tiempo antes, que Jesús llegara en un tiempo preciso para poder establecerse y establecer lo que Dios tenía planeado, Jesús era la entrada, podemos afirmar, pero no en realidad el Jesús hombre, estoy hablando, no necesariamente significa que Él era en sí el Evangelio o las buenas noticias. Ahorita lo vamos a ver a más detalles. Otros creen que el Evangelio es el mensaje, como dije anteriormente, de salvación, la gracia o el hacer milagros. Todo esto es un conjunto de situaciones que son importantes y que son integrales dentro de algo mucho más importante. Toda esta interpretación de lo que comúnmente conocemos como evangelios es algo que hemos enseñado o se nos ha enseñado a través del tiempo y de manera tradicional. Pero veamos qué dice Marcos 1:14, un versículo antes del versículo, de la parte del versículo que compartí con ustedes hace rato. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. ¿Únicamente el Evangelio? No, la Escritura dice, predicando el Evangelio del reino de Dios. Entonces ahora podemos entender que no se trataba únicamente de conocer la palabra Evangelio, o que no únicamente se trataba de escuchar buenas noticias.
Lo que la Escritura establece es de que lo que estábamos o lo que se estaba tratando de hacer era establecer las buenas noticias o las buenas nuevas del reino de Dios. Este era el verdadero evangelio que Jesús predicó y en ese contexto dijo: arrepiéntanse y crean en estas buenas noticias sobre el reino de Dios o el reino de Dios. Lo voy a leer completo, o bueno, lo veíamos en el capítulo 1, versículo 15, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Y cuál era ese evangelio? Ya lo comentamos hace un rato, el evangelio del reino de Dios. Fíjense qué importante desde Marcos 1:1 lo que dice. El principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cuál era el evangelio de Jesucristo? Anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Y ese evangelio era sobre las muchas cosas, o podemos conocer y saber que dentro del evangelio del reino, obviamente hay buenas noticias, que todas esas son situaciones, podríamos llamarle cosas satélites o cosas que giran alrededor de lo que es el reino de Dios. Pero el mensaje en sí era el reino de Dios. La verdad sobre este tema es tan importante que Dios inspiró incluso al apóstol Pablo a advertir a ministros y creyentes de todas las generaciones. Veamos lo que dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Qué impresionante. Sabemos que Jesucristo, su máxima exposición sobre lo que más habló siempre fue sobre el reino de Dios, y hubo un momento donde los Gálatas habían descuidado o se habían descuidado de lo que era el mensaje central y habían entrado, e incluso dice Gálatas que habían regresado a otro tipo de enseñanza, sino a lo que el maestro había venido a establecer. En Gálatas 1:7 dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y en el 9, fíjense cómo vuelve a confirmar: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema, solamente como un paréntesis aquí, en algunas versiones está establecido como sea maldito o sea maldecido. Quiero decirle que dentro de la traducción, si ustedes se van a la palabra original en el griego, anatema no solamente significaba maldición, sino decía que tenía que ser separado. Así es que podemos ver cómo Pablo establece que si hay algo diferente a lo que es el evangelio del reino, esto tendrá que ser separado. Tendremos que separar esas cosas de lo que estamos aprendiendo. Muy rápidamente, saludamos a Damaris Alejandra Armendáriz, Sabinéitor Osorio, Kevin Quiñones, Imelda Chávez, a Marisol Jara, a Sandra Carrillo, Perla Rivera Pat, a Dio Cruz Madrid, Sergio Ugarte Jr., Gerardo Figueroa desde Appleton, Wisconsin, Marta Rebeca Maldonado, Marta Isabel Zapata García. Voy a estar mencionando algunos, sería imposible mencionarlos a todos, pero quiero pedirles de favor que compartamos esta transmisión. Es importante que este mensaje llegue a todas las personas, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo. Y como ya lo dije ahorita, y ahorita más adelante lo vamos a reconfirmar y ver de una manera clara. No estamos siendo temerosos, no estamos tomando esto como una situación de pánico. Las medidas que se toman son medidas precautorias y de prudencia únicamente, pero tenemos la confianza en Dios y somos hijos de Dios, y como tales estamos dispuestos a que este evangelio del reino siga siendo extendido por todas las naciones de la tierra. Esto nos habla, leyendo un poquito de lo que comentamos sobre el libro de Gálatas, de cuál es el evangelio. Y a veces la gente se desvía con las características del evangelio o las buenas noticias del evangelio como si fueran cosas separadas. Hay muchas ocasiones en que por error separamos
lo que es el mensaje del mensajero. Separamos también o nos fijamos más en los milagros en vez de fijarnos en quién es quien realmente hace los milagros. Debemos estar atentos a que todas las cosas que son buenas noticias del Evangelio del Reino son las cosas que son consecuencias de estar dentro del reino de Dios. Son las cosas y las características naturales y normales del reino de Dios. Dicho esto, podemos decir que Dios usó a Pablo para que evitáramos distraernos y perder el enfoque sobre lo que es el reino de Dios. Cuando Pablo habla de su evangelio, cuando él dice mi evangelio, hay personas que llegan a interpretar incluso que Pablo tenía un evangelio propio, pero nada más lejano de la realidad. En Romanos 2:16, que es donde hace esta aseveración el apóstol Pablo, podemos ver, por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, que dice, conforme al evangelio que yo anuncio, en vez de decir mi evangelio, dice, conforme al evangelio que yo anuncio, y ahí podemos ver que no estaba anunciando o enseñando otro evangelio, pero que él había creído y había establecido que el evangelio del reino era el órgano rector y gobernante de su vida. Es muy interesante lo que dice Gálatas 1:4, y dice lo siguiente, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Qué interesante. Podemos hablar de un siglo malo y a lo mejor la gente literalmente podría interpretar que estaba hablando del siglo en el que se estaba viviendo o del tiempo en el que Jesús o los apóstoles o el mismo Pablo, que fue quien lo escribió, estaba refiriéndose a ese tiempo específico. Pero si nos vamos a la profundidad de las palabras en la realidad de cómo esto fue escrito, podemos entender que cuando habla de siglo, significa o establece sistema mundial, prácticas y estándares de aquellos que se encuentran sin Dios. Qué impactante es poder ver esto, que podemos ver esta realidad tan majestuosa que Pablo establece, que debemos de estar, que Dios nos ha librado de este presente siglo, ya lo dijimos, de este sistema mundial y prácticas y estándares de aquellos que se encuentran sin Dios. Y cuando habla de siglo malo, podemos ver que la traducción de la palabra malo es que indica degeneración de la virtud original. ¿Cuál era la virtud original? Dios mismo, el gobierno de Dios. Rápidamente saludamos otra vez, les damos un abrazo gordo a todos los que nos están siguiendo. Nuevamente les invitamos a compartir la transmisión y queremos saludar a Hortensia Espinosa, Solís Andreu, Carmelita Heredia, Claudio Ugarte, Luis Manuel Ortiz, Yola Trujillo, a Eliana Carreras, a Damaris Areli Ortiz, a Yoli Ríos. Les mandamos un abrazo gordo a todos ustedes y estamos muy contentos de poder estar reunidos con ustedes de esta manera, aunque sea de manera virtual, con todos ustedes. Qué impresionante el saber que cuando nosotros fuimos introducidos, y ahorita vamos a ver eso, al reino de Dios, dice la Escritura que Él nos libró del sistema mundial, de las prácticas y estándares de aquellos que se encuentran sin Dios. No malentendamos esto, obviamente sabemos que estamos inmersos de manera natural o de manera presencial dentro del sistema, dentro de lo que está sucediendo en nuestra tierra, pero no significa eso que eso sea lo que gobierna nuestras vidas, ni significa eso que eso sea el reino al cual nosotros pertenecemos. Es importante ver cómo Dios a través de Pablo en Primera de Tesalonicenses nos habla del honor, pero a la vez responsabilidad de compartir el evangelio del reino de Dios. Seamos entendidos, seamos prudentes, seamos responsables cada uno de nosotros, porque no solamente los pastores o las personas que estamos en una posición de predicar en una congregación tenemos esa responsabilidad, sino todos y cada uno de nosotros, como ciudadanos del reino, tenemos la responsabilidad de hablar sobre este reino de la manera correcta y adecuada. Y debemos de entender que bajo esa responsabilidad de compartir el evangelio,
fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, quien prueba realmente nuestros corazones. Recordemos que Jesús claramente estableció que el Evangelio era sobre el reino de Dios. El Evangelio jamás será una denominación, jamás será tampoco un buen deseo del corazón de los hombres. El Evangelio no tiene nada que ver con estas cosas. Jesús habló sobre el reino de Dios y de hecho fue el tema de la mayoría de sus enseñanzas y de sus parábolas. Si está aprendiendo, si está recibiendo esta palabra, ponga algún comentario ahí a través de nuestras redes sociales. Estamos compartiendo todo el cuerpo de Cristo, que somos uno, y me da muchísimo gozo y alegría el poder ver cómo el cuerpo de Cristo estamos reunidos dentro de esta transmisión en diferentes partes del mundo a través de este medio que nos permite hacerlo, de las redes sociales. Veamos lo que dice Lucas 9, 1 y 2, y dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En Lucas 10, 1 y 2 dice no solamente acerca de los 12, sino que dice que después habla de otros 70 que fueron también enviados. Y en el 10:9 dice, les pide que les digan, Jesús le pide a estos 70 que les digan a las personas que el reino de Dios se ha acercado. ¡Qué impresionante! Esto nacía en ese tiempo, se había acercado. Nosotros sabemos, y a lo mejor me adelanto poquito, que el reino de Dios quedó establecido, y por eso decía que se había acercado en el momento en que Cristo murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo y fue sentado a la diestra del Padre, y le fue dado un nombre que era sobre todo nombre. Entonces ese fue el momento en el que el reino quedó establecido legalmente. Es por esa razón que en ese momento aún hablaban de que se estaba acercando o que estaba ahí, porque era la forma en la que estaban sucediendo las cosas en ese momento. Saludo nuevamente a Marisol Tobar desde Houston, hasta Honduras. Mandamos saludos a Dio, a Sandra, a María Henao desde Colombia, a Denise Sánchez desde McAllen, Texas, a Marcela Albarracín. Queremos saludar a Ana también. Y bueno, no se despegue de su aparato, porque vienen cosas que yo sé que van a ser sumamente impresionantes para usted y para que nosotros podamos compartir estas verdades también con otros. Pablo obviamente predicaba el reino de Dios, y les voy a dar únicamente una cita como ejemplo que voy a leer a continuación para que vean lo que el apóstol Pablo establecía en Hechos 19:8. Dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. No es la única ocasión en la que el apóstol Pablo habla acerca del reino de Dios. Pueden ustedes, si tienen con qué anotar, pueden anotar Hechos 20:25, pueden anotar Hechos 28:23, Hechos 28:31, y les puedo asegurar que hay muchísimas citas donde el apóstol Pablo habla acerca del reino de Dios. La mayoría sabemos que evangelio significa buenas noticias, como lo dijimos inicialmente, y reino viene de la palabra griega basileia, que es gobierno o reino. Vamos a ir entendiendo ahora muchas de las cosas que empezamos hablando. Sabiendo que evangelio significa buenas noticias y que la palabra reino, basileia, significa gobierno o reino, así es que podemos afirmar que se predicaban las buenas nuevas o buenas noticias del gobierno o reino de Dios. Qué interesante. No era predicar nada más buenas noticias, no era nada más comentarles a las personas que estaban sucediendo buenas cosas. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista, estando en la prisión,
le manda a preguntar con sus discípulos a Jesús que si era él el Mesías o tendrían que esperar a otros. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta que Jesús le dio al emisario que había enviado Juan? Le dijo, dile que los ciegos ven, los sordos oyen. Estos eran buenas noticias, pero eran las buenas noticias de que el reino de Dios se había acercado y el tiempo preciso que Dios había establecido para que el reino de Dios llegara estaba en ese momento presentándose. Así es que pongamos atención, paz, felicidad, salud, abundancia. Claro que estas son buenas noticias, pero no son las finalidades de lo que Dios quiere que hablemos, sino que estas son características del gobierno de Dios. Qué extraordinario poder ver eso. Hay gente que cuando se habla de prosperidad se molestan. Y claro que predicar sobre la prosperidad como una finalidad o como si fuera lo más importante, definitivamente es algo que está incorrecto y equivocado. Pero podemos saber que la prosperidad es una parte de lo que significa el reino de Dios. La sanidad obviamente también es algo que es parte del reino de Dios. Todas estas son buenas noticias de lo que es el reino de Dios. El gobierno de Dios debe ser y es lo que debe regular la vida de los hijos de Dios y extenderse a toda la tierra. Esto debemos de entenderlo. Hay muchas personas que por un mal entendimiento de algunos elementos que fueron necesarios para poder entrar al reino de Dios, como es la gracia, como es la misericordia, como fue la justificación, que en Cristo fuimos justificados y que fue un proceso inmediato en nuestro espíritu, donde fuimos hechos santos, justos y perfectos a través de la obra de Jesucristo. No por eso debemos de malentender. Y el apóstol Pablo lo menciona también en algunas de sus escrituras, que entonces deberá abundar el pecado para que sobreabunde la gracia. Y dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Debemos de entender que estando bajo el reino y el gobierno de Dios, ese tiene que ser las normas y la regulación que deben estar sobre nuestra vida. No nos traerá condenación el equivocarnos, ni traerá ninguna maldición a nuestras vidas el equivocarnos o el cometer algún error, pero esto debe ser algo que desean las excepciones dentro de nuestra vida, dentro de un hijo entendido. ¿Por qué? Porque ahora debemos de sujetar nuestra alma al gobierno de Dios, al reino de Dios. Por esta razón, aquella persona que malentiende la gracia, la justicia, que son elementos del reino, no podrán disfrutar de las características del reino si no están viviendo bajo el diseño y bajo las cosas correctas que el reino establece. Y van a vivir consecuencias negativas en su vida, no porque Dios esté castigando a las personas en cuanto a haber fallado o haber cometido un error, sino que simplemente esas son consecuencias de malas decisiones que podemos tomar. Así es que si tú en este momento que nos estás viendo, habías pensado que dentro de la gracia teníamos la posibilidad de hacer lo que nosotros queramos, esto es algo totalmente incorrecto. Como lo dijimos en un inicio, si dice que Dios nos libró del siglo malo, debemos de entender que Dios nos ha librado de todo el sistema y de todas las cosas que son malas o que son contrarias a lo que Dios establece. Por eso debemos de entender que nuestro espíritu tuvo un suceso inmediato al recibir a Cristo, pero dice en la Escritura a través de Romanos que nuestra alma entra en una renovación que empieza o entra dentro de un proceso, la renovación del entendimiento. ¿Y cómo podemos renovar nuestro entendimiento? A través de la palabra, a través de, obviamente, primero que nada, nacer de nuevo y poder obtener esa naturaleza divina que ya está, aquellos que le hemos recibido en nuestro espíritu, pero que ahora nuestra alma tiene que empezar a ser renovada para poder caminar dentro de los estándares y dentro de lo correcto, que son las reglas, por llamarlo de alguna manera, o si lo podemos llamar de otra manera, la constitución del reino de Dios. Obviamente, la salvación es parte del reino de Dios, ya que es la manera en la cual se entra legalmente a la ciudadanía del reino. ¿Era necesaria la salvación? ¿Era necesario que Jesús viniera, muriera y resucitara para que esto fuera establecido? Sí,
pero también era necesario para que pudiera ser el camino. Dice la Escritura que Jesús estableció: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo fue quien abrió la posibilidad de que cada uno de nosotros, no solamente los judíos, sino todos el mundo, a través de la promesa que le fue dada a Abraham, a todas las naciones de la tierra, que podríamos ser bendecidos en la simiente de Abraham, que era Jesucristo. Qué extraordinario saber que la salvación era algo sumamente importante, pero ojo, esta no era la finalidad de Dios, traer salvación. La salvación solamente era el boleto de entrada para poder pertenecer al reino de Dios. Definitivamente, después de entrar en el reino de Dios, no solamente debemos de conformarnos a que ya somos salvos y tenemos la eternidad asegurada, sino que ahora tenemos que entender qué es el gobierno de Dios, para qué es y cuándo se tiene que aplicar este gobierno de Dios. El gobierno de Dios debe ser y es lo que debe regular la vida de los hijos de Dios y extenderse a toda la tierra. Algunas personas nos han preguntado y queremos pedirles a las personas de medios si tenemos la información. Algunas personas nos han preguntado y va a aparecer un banner, un anuncio al calce de su pantalla con la información bancaria de la cuenta de Agua Viva de Delicias. Ahí lo van a poder ustedes observar. Si en su dispositivo no lo alcanza a ver tan claramente, puede hacer una captura de pantalla y después usted puede aumentar, hacerle zoom a esta información. Y esta es la información de la cuenta Agua Viva de Delicias. Aún para las personas que se congregan presencialmente con nosotros, pueden venir entre semana, entre las 9:30 de la mañana y 1:30 de la tarde, de lunes a viernes, si así lo desean, para venir y traer su diezmo de ofrenda si usted lo desea hacer. Si no, tenemos este medio también bancario para poder, si usted gusta hacer una transferencia o si gusta hacer un depósito en la cuenta de Banamex que aparece en pantalla. Y si usted tuviera dudas o quisiera hacer llegar alguna siembra o algo por otro medio diferente al que le estamos nosotros presentando en pantalla, mande por favor un mensaje a través de nuestra página de Facebook para preguntarnos de qué otra manera podría hacerlo. Hoy en la actualidad hay aplicaciones que le permiten hacer transferencias incluso desde su mismo teléfono, y también hay otros medios. Así es que si tiene alguna duda puede escribirle al apóstol Rafael directamente, a un servidor, pero lo más apropiado sería que dentro de la página Agua Viva para las Naciones usted nos envíe un inbox, un mensaje privado para poder enviarles esta información. Si usted nos está viendo en este momento por la página Agua Viva para las Naciones y usted no tiene o no le ha dado me gusta aún a la página, le invitamos a que le dé me gusta para que usted pueda recibir las notificaciones y pueda seguir también las siguientes conferencias que se van a estar transmitiendo a través de nuestra página. Les damos gracias a todas las personas, aún a las personas de otros lugares que han decidido sembrar en este ministerio, y declaramos que la provisión viene de Dios y que sabemos que no habrá falta de ningún bien y que no habrá ninguna necesidad para aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él es nuestro proveedor. Declaramos multiplicación y sobreabundancia en toda semilla que ustedes siembren. Continuamos con el tema y más adelante vamos a volver a poner la información para aquellos que no hayan logrado poderla captar. Antes de continuar con el tema, quiero saludar a Cristina Flores, a Manuel Alvarado, Liliana Gallegos, Marisol Tobar, Miguel Ángel Ramírez, a Dani Noriega, Yoli Bolaños, Alberto Esparza, a Mónica Delgado. Pregunta que si es la misma de la de Chihuahua. Sí, solamente tendrían que comunicarnos si hacen algún depósito para que nosotros podamos poder dirigir el recurso hacia Agua Viva de Chihuahua, para que sí nos puedan avisar de preferencia. Saludamos a Michelle Ugarte, a Gilberto Ordóñez y a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Compartan esta transmisión para que llegue a más personas. La Biblia habla sobre este gobierno a detalle, el gobierno o el reino de Dios. Incluso antes del nacimiento de Jesús, un ángel le comunicó a María que tendría un hijo y debía llamarlo Jesús. Le dijo el ángel, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Podemos ver claramente cómo el ángel estaba
presentándole a María no solamente proféticamente el nacimiento de Jesús, sino también que este hijo sería rey y establecería el trono de David, su padre. Podemos ver también que dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es algo extraordinario, debes de entender y tienes que tener la confianza en el Señor independientemente de las circunstancias que se puedan estar viviendo ahorita y que ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Yo quiero decirte que el reino de Dios vino a ser establecido y es un reino que no tiene fin, es un reino inconmovible que no se puede mover ni desplazar. El reino de Dios es el reino absoluto. Juan 18:36 dice lo siguiente. Jesús le dijo a Pilatos, mi reino, podemos entender porque reino es Basileia, mi gobierno no es de este mundo. Y Pilatos le preguntó que si él, Jesús, era un rey. ¿Qué fue lo que Jesús le contestó? Jesús le dijo, con ese fin nací y por esta razón vine al mundo. Pero rey, ¿de dónde y sobre qué? Probablemente algunos de ustedes estarán preguntando. Me imagino que el mismo Poncio Pilatos probablemente no entendió nada de lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Pero veamos qué es lo que dice Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía, que también lo podemos llamar el gobierno, reposará sobre sus hombros. Esto es algo sumamente importante y ahorita me devuelvo un poquito esa parte. El gobierno reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Qué impresionante palabra acabamos de escuchar. Y yo quiero que vayamos conectando ciertos puntos interesantes en esta declaración. La soberanía reposará sobre sus hombros. Cuando habla de este niño que será nacido, obviamente se refería a Jesús. Y recuerdan que hubo un momento donde en la Escritura se establece que Jesús no tenía dónde recostar o dónde reposar su cabeza. Esto fue dicho por Jesús porque en ese momento no había nacido todavía lo que hoy conocemos como su iglesia o su eclesía, que la eclesía vino a nacer a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Fue cuando empezó a establecerse o cuando se estableció su eclesía o su iglesia. Nosotros sabemos que la Escritura establece que Jesús o que Cristo es la cabeza, pero que nosotros somos su cuerpo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y qué interesante que desde Isaías establece que ese niño sería nacido y que la soberanía reposaría sobre sus hombros. Obviamente Cristo es el gobierno, Cristo es quien vino a establecer este reino, pero su soberanía reposa sobre el cuerpo que somos todos nosotros, que le hemos recibido y que somos los hijos de Dios. El gobierno de Dios reposa sobre su poderosa eclesía, que somos cada uno de nosotros. Qué extraordinario es esto. Cuando sabemos que Jesús, y lo hemos analizado y platicado en otras ocasiones, cuando decía que no tenía sobre qué reposar la cabeza, era porque no había nacido la eclesía todavía, pero llegaba el momento para que esto sucediera. Es obvio, si está hablando que Cristo, que Jesús mismo iba a venir a establecer el gobierno de Dios, es obvio y podemos deducir que no necesitaba el cielo el gobierno de Dios, porque ahí ya está el gobierno de Dios, o ya estaba el gobierno de Dios. El cielo no necesitaba la paz de Dios, porque Dios es paz y Dios está o tiene en paz, obviamente, su estructura o toda su totalidad. Al establecerse el gobierno de Dios, esto da paso a la paz y a la justicia para todas las naciones en la tierra. Saludamos a Juan Torrelas, a Rosario Ledesma, a Ana Rodríguez Guzmán, a Rosa Talavera, a Wendy Wendita, a Aristeo Angulo, a Ángel Zamora,
a Elizabeth Maldonado. Les mandamos un abrazo a todos y les invitamos nuevamente a compartir esta transmisión. ¿Qué es lo que Pablo dice en Hechos 3:19 y 20? Pongamos atención a lo que la Escritura dice. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo sé que ahorita para usted esta palabra, o para algunos de ustedes, o para mucha gente en el mundo, probablemente no tendría tanto sentido por las problemáticas que estamos viviendo hoy en día. Pero no es así. Para Dios las crisis son oportunidades de mostrar su grandeza, de mostrar su gloria. Es impresionante el poder ver cómo en este momento hay mandatarios de naciones que están haciendo ruedas de prensa o están comunicándose con sus naciones, encomendándose a Dios, orando por sus naciones, estableciendo días de oración para sus naciones. Qué impresionante es ver cómo nosotros, los hijos de Dios, los hijos de paz, podemos traer paz al mundo, podemos traer tranquilidad en medio de cualquier aflicción y de cualquier situación que pueda estar sucediendo. La misma tierra está respondiendo ante estas cosas. El día de hoy compartió con nosotros la pastora Rosy un video extraordinario donde vemos cómo animales se están acercando y entrando incluso a las ciudades que anteriormente eran lugares donde ellos habitaban. Las aguas se están volviendo más cristalinas. Qué impresionante es ver cómo el hombre tuvo que aislarse un poco para ver el daño que hasta hoy ha estado haciendo a la parte de la naturaleza. Yo creo que a partir de esta situación que estamos viviendo empezarán a haber nuevas medidas y nuevas decisiones también en cuanto a cómo ha estado actuando el hombre hasta el día de hoy. En Hechos 3:20, continuando la lectura, dice: y Él envió a Jesucristo que os fue antes anunciado. 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Voy a irme rapidito porque estamos ya cerca del fin de esta plática. Y les pido que pongamos mucha atención para no perder ningún detalle. Desde los tiempos antiguos, Dios por medio de los profetas estableció que todas las cosas serían restauradas. Les digo que qué impresionante ver cómo algunos aspectos de la naturaleza empiezan a ser restaurados. ¿Qué sería si los hijos de Dios pudiéramos estar en los lugares de influencia, aunque ya hay muchos en ellos, donde se establecieran nuevas medidas o nuevas formas diferentes a las que se han tomado hasta el día de hoy? Daniel entendió, en el Antiguo Testamento podemos ver sobre Daniel, que él entendió el reino de Dios, que esto era un gobierno literalmente que gobernaría sobre personas y naciones. Dios lo utilizó a Daniel para entender cómo y en qué tiempo llegaría el reino de Dios. Vean lo que dice en Daniel. Sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Qué grandioso saber que es el tiempo que estamos viviendo hoy, que llegó el tiempo donde se cumplió el establecimiento del gobierno de Dios, que le había sido también ya mostrado a Daniel por medio del sueño del rey Nabucodonosor. En el capítulo 2 del libro de Daniel habla de este rey que les acabo de mencionar, le vamos a decir Nabu para no decir el nombre completo porque está muy largo, sobre el sueño que él había tenido. Nabu gobernó Babilonia cientos de años antes de la aparición de Jesús en esta tierra. Y a este rey le fue revelado en sueño cómo Dios gobernaría por encima de todo al establecer su reino. Era tan preciso el sueño que Dios le había entregado en ese momento a Nabucodonosor que hasta mostró la secuencia del tiempo en que habría de ser establecido el reino de Dios. ¿Recuerdan la estatua donde la cabeza era de oro, el pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies una combinación de barro cocido y hierro?
Una piedra dentro de ese sueño que dice la Escritura que fue cortada no por mano de hombre, golpeó la imagen y se convirtió en una gran montaña, esta roca que cubrió la tierra entera. Una roca no cortada por el hombre. Vemos el elemento divino ya en esta palabra. Era el reino de Dios desplazando los reinos de esta tierra, el mismo reino que Jesús anunciaba. La cabeza de oro era el reino babilónico de Nabucodonosor, y las otras tres partes, los siguientes reinos o imperios que le precederían a él. El segundo imperio era el imperio medo-persa de plata, y el tercero el imperio greco-macedonio, de bronce, y cuarto el imperio romano de hierro mezclado en sus pies con barro cocido. Justo en el cuarto imperio aparece el reino de Dios, como había sido establecido en ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. La Escritura dice que es Él quien establece y elimina gobiernos terrenales o reinos. ¿Qué es un reino? Predicadores y teólogos le han querido dar un significado espiritual a lo que el reino significa. Y si bien es cierto que el reino de Dios tenemos que entenderlo también desde el ámbito espiritual, también podemos ver cómo la Escritura tiene su propia definición de lo que era el reino. En Daniel 2:44 podemos leer lo siguiente: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Yo quiero decirte que si has entendido esta palabra pensando en un Dios destructor, en un Dios que va a aniquilar todos los reinos de la tierra, es una definición y un entendimiento equivocado. Acuérdense que hablamos del sistema, del siglo, de este mundo, que será desplazado por el reino de Dios. La manera de operar, las formas en las que el mundo ha estado operando, esos son los reinos de esta tierra, son los sistemas de este mundo, los que serán destrozados y aniquilados y hechos pedazos para establecer lo que verdaderamente ha sido establecido legalmente a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, que es el reino de Dios. Dios estableció, no los hombres, el imperio más grande de todos los tiempos. Dios lo estableció y nunca permitirá que los hombres, opiniones o circunstancias como las que hoy estamos viviendo perturben este reino o que este reino se vea afectado por las condiciones actuales que estamos viviendo. Al contrario, sabemos que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Cristo y hemos sido llamados conforme a su propósito. Y sabemos que Dios está actuando de maneras maravillosas aún en estos tiempos de crisis. Es impresionante ver cómo hay personas, hemos visto videos en Facebook, donde familias italianas desde sus balcones empiezan a adorar a Dios, donde mandatarios, como lo dije anteriormente, están orando por sus naciones y encomendándose a Dios. Qué extraordinario ver cómo las naciones están recurriendo a Dios en este tiempo de crisis. Podemos ver cómo aún y a pesar que por la prudencia no estamos reunidos en este momento, podemos estar reunidos a través de las redes sociales, mandándoles un abrazo gordo a todos ustedes que nos están viendo en este momento. Porque el reino de Dios permanece para siempre, lo creas o no, este reino ya está aquí. Tú y yo somos ciudadanos y embajadores de este reino. Que siga rodando la roca y creciendo, esa pequeña roca no cortada por mano de hombre, empezó a rodar y avanzar hasta donde estaba esta estatua y destruyó esta estatua completamente hasta convertirse en esta gran montaña que ahora ha llenado de manera legal y cada vez más de manera real y no solamente como una situación espiritual, sino presencial toda la tierra. Jesucristo nació para ser rey y establecer su reino con la ayuda de otros reyes que somos su eclesía o su iglesia. Hemos llegado a la parte final de este tema y quiero compartir cosas sumamente importantes para ustedes. Quiero saludar a Enrique Treviño, a Ana Laura Cabrera, a Luz Rubiano, a Elizabeth Maldonado, ya la había mencionado creo algunas veces, a José Israel Gandarilla, a Julio Lara. Saludos a todos ustedes que nos están siguiendo y viendo en este momento. La Escritura
nos habla con toda claridad acerca del reino de Dios. Y para ser introducidos en el reino de Dios, fuimos hechos una nueva creación con su naturaleza divina en cada uno de nosotros. La Escritura dice que somos uno juntamente con Cristo. La Escritura dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. La Escritura dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. La Escritura tiene a esta iglesia reinante que está estableciendo su reino y extendiéndolo por todos los confines de la tierra. No te asustes, no te preocupes por estas situaciones que se están viviendo. La Escritura dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Hemos estado estudiando los miércoles el libro de Romanos y vimos cómo hay una escritura que dice que ni lo alto ni lo bajo, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni las potestades, no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. Quiero, para finalizar este mensaje, enviándoles un abrazo a todos ustedes. Y sigue apareciendo en pantalla la información, si usted la necesita, la información que necesiten para, si usted necesita hacer alguna siembra para nuestro ministerio. Quiero decirle lo que Dios dice de cada uno de nosotros en diferentes escrituras. Y con esto vamos a cerrar el mensaje del día de hoy. Si yo sé que en este momento nuestro apóstol Rafael está viendo también esta transmisión. Si necesita, apóstol, que dé algún anuncio, algún comentario adicional a lo que hemos hablado, puede enviarme en este momento un mensaje por WhatsApp para darlo a conocer a los demás. Pero fíjense, ¿quiénes somos en Cristo? Y con esto cerramos este mensaje. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, según Colosenses 1:27. Y no me voy a detener a decir los versículos porque tardaríamos mucho, pero quiero decirles muchas de las cosas que dicen las Escrituras acerca de nosotros, los hijos de Dios, aquellos que nos hemos unido juntamente con Cristo como uno solo. Somos hijos de Dios porque he sido nacido de la simiente incorruptible, de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido perdonados de nuestros pecados y lavados por la sangre de Cristo. Somos nuevas criaturas. Somos el templo del Espíritu Santo. Por esto aún y cuando este lugar esté vacío, el templo del Espíritu Santo y el templo de Dios está ahorita distribuido por todo el mundo en cada uno de sus hijos. Hemos sido liberados de la oscuridad y trasladados al reino de Dios, trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, al reino de Dios. Fuimos redimidos de la maldición de la ley, somos bendecidos con toda bendición espiritual, somos santos a través de la santificación de Jesucristo. Somos cabeza y no cola, estamos por encima solamente y no por debajo de ninguna circunstancia ni de nada. Somos santos y sin culpa delante del Padre. Somos elegidos, hemos sido establecidos hasta el final. Somos hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo, victoriosos, fuertes en el Señor, muertos al pecado. Somos más que vencedores, coherederos con Cristo. Somos sellados en el Espíritu Santo de la promesa, con el Espíritu Santo de la promesa. En Cristo Jesús, por sus hechos, estamos cada uno de nosotros, estamos completos en Él. Somos aceptados en el amado. Fuimos crucificados juntamente con Cristo y resucitamos en una nueva creación que somos nosotros los hijos de Dios. Vivimos con Cristo y Cristo es nuestra vida misma. Libres de la condenación. Estamos reconciliados con Dios, calificados para compartir su herencia. Firmemente arraigados, edificados y establecidos en la fe y abundando en gratitud. Conciudadanos con los santos de la familia de Dios. Somos circuncidados no con la circuncisión de mano o de hombre, sino circuncidados en el corazón por Dios mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Jesucristo mismo siendo la piedra angular, la roca, aquella que destruyó y deshizo todos los sistemas del mundo. Estoy en el mundo como Él está en el cielo, nacidos de Dios y el maligno no me toca. Soy su seguidor fiel, alcanzado con bendiciones.
Su discípulo porque tengo amor también hacia otros. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra, la justicia de Dios. Uno que toma parte de su naturaleza divina. Llamados de Dios, los primeros frutos dentro de su creación. Escogidos, embajadores para Cristo, creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos sanados por las llagas de Cristo, siendo cambiados a la imagen de Él, fuimos transformados, levantados con Cristo y sentados en lugares celestiales, amados de Dios, uno en Cristo, tenemos la mente de Cristo, hemos obtenido la herencia, tengo acceso por su Espíritu al Padre, he vencido al mundo juntamente con Cristo, tenemos vida eterna y no seremos condenados, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. He recibido poder, el poder del Espíritu Santo para imponer manos sobre los enfermos, para echar fuera demonios y sobre el enemigo. Cerramos con esto. Nos hace la recomendación del apóstol que estemos pendientes de las siguientes transmisiones. Recuerden, tenemos transmisión el martes a las 7 de la noche, el miércoles a las 12:30 del mediodía, el jueves a las 6 de la tarde. También habrá algunas otras probablemente transmisiones esporádicas que el apóstol pueda estar transmitiendo para que estemos atentos. También nuestra, obviamente, reunión de los domingos por lo pronto estarán siendo transmitidas a las 12 del mediodía. Todo esto en horario del Pacífico. Qué maravilloso escuchar lo que somos en Cristo. Yo le digo una cosa, estemos confiados. Esto que está sucediendo es algo momentáneo, es algo pasajero, pero su reino es un reino inconmovible y nosotros somos parte de ese reino. Tratemos de ayudar a las personas que tengan necesidad con responsabilidad. Hagamos caso de las indicaciones del sector salud, de las indicaciones que se nos den. Debemos ser obedientes y prudentes bajo estas indicaciones que se nos estén dando, no en temor, sino en prudencia. Debemos de ayudar a quienes lo necesiten. Por ahí hay algunas maneras en las que se están dando ideas de cómo podemos ayudar a personas de la tercera edad, que son los más susceptibles a estos padecimientos. Pero si usted va a ayudar, primero cerciórese de saber cómo hacerlo de la manera adecuada. Una de las formas en la que dicen es que si alguien se comunica con nosotros de la tercera edad para llevar alguna cosa que necesiten de primera necesidad, deben ser objetos sellados y cerrados y que nosotros podamos sanitizar y dejarlos en la puerta para no ser nosotros vehículos de conducción de contagio en algún momento dado. No haga nada tratando de ayudar a otras personas sin saber cómo hacerlo y sin consultar a autoridades sanitarias de cómo hacerlo. Actuemos con mucha responsabilidad. Con esto hemos terminado. Hemos llegado a la parte final de este mensaje. Somos la expresión misma de Cristo en esta tierra. Les mandamos un abrazo gordo de parte de todo el cuerpo ministerial, de todo el cuerpo pastoral de esta congregación. Les amamos mucho y le damos gracias a Dios por sus vidas. Declaramos que ninguna plaga tocará su morada y pedimos sanidad por aquellos que se encuentran enfermos y pedimos que Dios les dé sabiduría a las personas que están desarrollando los medicamentos o las cosas que se necesiten para poder hacer frente a esta situación. Amados, les enviamos un abrazo gordo y despedimos esta transmisión dándoles gracias por su atención e invitándoles a compartir también esta transmisión. Dentro de 1 hora, 2 horas más, este mensaje estará también dentro de nuestras redes sociales en YouTube, en nuestro canal Agua Viva para las Naciones. Hasta luego y les mandamos un abrazo.